Buenos días, hoy 12 de abril del año 2026 vamos a iniciar nuestra escuela dominical con el tema Dios es eterno. Como siempre vamos a ver el material de Lightwife y posteriormente en español y posteriormente el de la versión inglesa. A veces no se entiende la portada, precisamente es la portada del número que estamos viendo, porque precisamente se basan en el texto inglés. Dios es eterno. Idea central: los que confirman en el Dios eterno vivirán con Él para siempre. Aplicación para la vida. Antes todo se hacía con mejor calidad y mayor durabilidad. Los automóviles eran sólidos y duraderos. Eran difíciles de dañar, ahora parecen de aluminio, un empujoncito y se hunden. Para ser muy sincero, así sucede con todas las cosas. Parece que todo está hecho con caducidad programada. No obstante, aunque alguien intente hacer algo que dure toda la vida, lo cierto es que pocas cosas perduran. Aún los productos mejor fabricados acaban desgastándose. Lo mismo sucede con el ser humano. El día en que nacemos comenzamos a morir. Hasta los más sanos envejecen y mueren. Sin embargo, a pesar de conocer la naturaleza temporal y transitoria de la vida, el mundo todavía pone la mayor parte de su atención, si no toda, en esta vida. Pero hay un aspecto eterno en la vida, y sería prudente que nos concentremos en él. No debemos dejar de lado porque hay consecuencias. Dios es eterno y cuando confiamos en Él para salvación, recibimos una vida que dura más que esta vida que conocemos en la tierra. Muy bien, vamos ahora a continuar con la versión inglesa. Los humanos no podemos comprender realmente algo que dure para siempre. Para nosotros, unas dinastías son 3 Super Bowls consecutivos. Eso dista mucho de la frase, cita, por los siglos de los siglos, amén, que se encuentra en Efesios 3:21. Pensar en un Dios eterno requiere una reestructuración de nuestra mente. La capacidad de imaginar a un Dios que puede ver la historia completa de la humanidad con solo mirar la superficie de un DVD, en lugar de los pocos centímetros de cinta de video que podemos ver en cualquier momento. Sin embargo, el libro de Eclesiastés dice que Dios ha puesto la eternidad en nuestros corazones. Eclesiastés 3:11. Y esto significa que, en cierto modo, el Señor nos ha dado la capacidad de comprender lo infinito. Decía un pastor que lo infinito es 2 mujeres hablando. Yo no lo dije, lo dijo el pastor. Durante esta unidad hemos hablado del carácter de Dios, su santidad, su justicia, su omnipotencia, su amor. Pero, ¿qué pasaría si después de cada uno de esto le añadiéramos un modificador temporal? Dios es santo por ahora, Él es todopoderoso por ahora, Él te ama por ahora. Eso negaría que Dios sea Dios. La eternidad de Dios es el fundamento de todos sus demás atributos. Estas no son promesas temporales, son para siempre. Muy bien, vamos a iniciar con nuestro texto bíblico. Y vamos a concentrarnos en los Salmos. Salmos 102, del 18 al 22. Que se escriba esto para las generaciones futuras,
y que el pueblo que será creado alabe al Señor. Este es un salmo mesiánico en cierta forma. Miró el Señor desde su altísimo santuario, contempló la tierra desde el cielo. Para oír los lamentos de los cautivos y liberar a los condenados a muerte. Para proclamar en Sión el nombre del Señor y anunciar en Jerusalén su alabanza. Cuando todos los pueblos y los reinos se reúnan para adorar al Señor. Amén. Aquí estaría una representación de cómo los pueblos se unirían para alabar al Señor. Muy bien. Eternidad en contexto. En el Diccionario Bíblico Ilustrado de Francisco Lacueva, editorial CLIE, nos dice que la eternidad es la duración perpetua de un ser, sin principio ni fin, ni sucesión, conforme a la clásica definición de Boecio. Es, se cita, la posesión total, simultánea y perfecta de una vida interminable. Se cierra la cita. Esta definición es solo aplicable a Dios. Esto significa que los seres creados inmateriales, como los ángeles y el alma humana, aunque duren siempre, no son propiamente eternos, pues tienen principio y sucesión. Si bien esta sucesión no se mide con los mismos parámetros de la sociedad estrictamente temporal, tiempo, propiamente dichos seres no son eternos, sino perpetuos. También suele hablarse de verdades eternas. Sin embargo, todas las verdades tomadas en abstracto son intemporales, siempre válidas, pero no eternas. En el libro Teología Sistemática de John MacArthur y otro, editorial Portavoz, ubica la eternidad como uno de los atributos de Dios, en específico dentro de las perfecciones incomunicables, y se refiere a ella como aquella en que Dios trasciende perfectamente cualquier limitación de tiempo, de modo que no tiene ni principio ni final, ni vive la experiencia de un ser, ni su conciencia de cualquier otra realidad en una sucesión de momentos. En otras palabras, en su experiencia de sí mismo y de toda la realidad ajena a él. Dios no está limitado por los momentos del tiempo. Como evidencia bíblica, presenta las siguientes. Primero, Él es a la vez el primero y el último. Isaías 41:4, Apocalipsis 1:8. 2. Él existía antes de la creación, Génesis 1:1, Juan 1:1, 17:5 y 24. 3. Él permanecerá para siempre, Salmo 102, 26 al 27. 4. Él es Dios desde la eternidad y hasta la eternidad. Salmos 92, 93, 2. 5. El número de sus años es inescrutable. Job 36, 26. 6. Para él 1000 años son como un día, por su inmediata experiencia de todo el tiempo. Salmos 94, segunda de Pedro 3:8. 7. Él es Dios eterno. Isaías 40, 28. 8. Él habita la eternidad. Isaías 57, 15. 9. Él vive para siempre. Deuteronomio 32, 40. Apocalipsis 10, 6. 15, 7. 10. Él es incorruptible e inmortal. Romanos 1, 23. Primera de Timoteo 6, 16. 11. Él era, es y ha de venir. Todo al mismo tiempo. Éxodo 3:14, Apocalipsis 1:4 y 8. 12. Su propósito es eterno. 1 Timoteo 1:17, 13. El Rey
es Rey eterno, 1 Timoteo 1:17. 14. Si existía y actuaba antes de los tiempos eternos, 2 Timoteo 1:9, Tito 1:2. Algo importante en cuanto a la eternidad de Dios es dilucidar si Dios existe solo en los momentos pasados del tiempo o también fuera de la sucesión de momentos del tiempo. ¿Es Dios eterno, atemporal, en su vida interior o en su existencia temporal? Solo dentro de los momentos del tiempo, Dios está en el tiempo, puesto que interactúa con su creación, o estaría limitado por él. En otras palabras, la eternidad de Dios significa que Él es distinto del tiempo, aunque no está totalmente separado de él, sino presente, que se llama esto inmanente, en cada momento controlándolo para sus propósitos y gloria. La afirmación bíblica cita: en el principio creó Dios los cielos y la tierra, fin de la cita, Génesis 1:1, indica que Dios existía antes del primer momento, del primer día de toda la realidad, fuera de sí mismo. Por lo tanto, la existencia de Dios está fuera de los límites del tiempo. De hecho, puesto que Dios comenzó el principio por medio de su acción creativa, es el creador del tiempo, y por su poder lo sostiene en su totalidad y en cada uno de sus momentos. Dios está completamente presente en cada momento del tiempo y conoce su totalidad y su sucesión de momentos. Sin embargo, Él no está sujeto al tiempo, sino que lo hace su siervo para revelar sus perfecciones. En su esencia, Dios existe en un presente eterno. Él está siempre con el primero del tiempo y con el último del tiempo. Isaías 41:4. Dios se propuso impartir gracia salvífica a su pueblo elegido antes de los tiempos eternos. 2 Timoteo 1:9, Tito 1:2. De modo que actuó antes del primer momento de los tiempos. Dios existe conscientemente fuera de los momentos del tiempo. En el libro de Teología Sistemática de Millard J. Erickson, editorial CLIE, nos dice que ubica este atributo dentro del género infinitud y consiste en que es infinito en relación al tiempo. La pregunta, ¿cuántos años tiene Dios?, es simplemente inadecuada. No es más viejo que hace un año, ya que infinito más uno no es más que infinito. Simplemente Él no está restringido a la dimensión temporal. Cuando a alguien se le ocurre decir que Dios es un ancianito, pues no, porque Él no tiene el tiempo, no avanza con Él el tiempo. Ese es lo que es su infinitud en relación al tiempo. Dios es siempre el que es, Él fue, es y será. El Salmo 91:2 dice, cita: Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Antes de que nacieran los montes y formaras la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Fin de la cita. Judas 25 dice, cita: al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea la gloria y majestad, imperio y poder, ahora y por todos los siglos. Se cierra la cita. Un pensamiento similar se encuentra en Efesios 3:21. Cita: el primero y el último, y alfa y omega. Fin de la cita. Sirven para expresar la misma idea. Isaías 44:6, Apocalipsis 1:8, 21:6, 22:13. Dios es intemporal, no crece ni evoluciona. No hay variaciones en su naturaleza en distintos momentos de su existencia. Los intereses, conocimiento, actividades e incluso personalidades de los humanos cambian desde la infancia hasta la juventud, desde la madurez hasta la ancianidad. En Dios, sin embargo, no existen esos cambios. Siempre ha sido lo que es, pero el hecho de que Dios no esté abarcado por el tiempo no significa que no sea consciente de la sucesión del mismo. Él sabe lo que está sucediendo ahora con los humanos.
Él es consciente de que los sucesos ocurren en un orden en particular. No obstante, Él es igualmente consciente de todos esos momentos temporales simultáneamente. Esta trascendencia temporal ha sido comparada con una persona que se sienta en una torre de un campanario y ve una procesión. Ve todas las partes de la procesión y en distintos momentos de la ruta, no solo los que están pasando delante de él en el momento. Es consciente de lo que pasa en todos los puntos de la ruta. De la misma manera, Dios es consciente de lo que pasó y pasará en todo momento. Sin embargo, en un momento concreto de tiempo, también es consciente de la distinción entre lo que ocurre ahora, lo que ha ocurrido, ocurrirá. Aunque hay un orden sucesivo en los actos de Dios y un orden lógico en sus decisiones. No hay un orden temporal. Para su voluntad, su deliberación y su voluntad no necesita tiempo. Desde la eternidad ha determinado lo que está haciendo. Ahora, por lo tanto, sus acciones son reacciones o actuaciones imprevistas. No se le toma por sorpresa, ni tiene que formular planes de contingencia. La teología de la esperanza ha remarcado la trascendencia de Dios por encima del tiempo, pensando en Él como el Dios del futuro, mientras que la teología tradicional tiende a pensar en Él en términos de eventos pasados. Versículos 18 al 22. En el libro Comentario de los Salmos de Samuel Pagán, editorial Patmos, la sección que abarca de los versículos 12 al 22 la titula Destrucción de la ciudad. Es la segunda parte del poema con descripción del dolor y reafirma sus preocupaciones, aunque desarrolla el tema desde otra perspectiva, fundamentado en la eternidad y en la fama de Dios, versículo 12. El salmista, aunque no entiende a cabalidad lo que ha sucedido, espera la intervención restauradora del Señor y confía en la adecuada y pertinente respuesta divina. Su esperanza se fundamenta principalmente en los recuerdos de la intervención salvadora del Señor a través de la historia. Las naciones y los reyes reconocerán el nombre y la gloria de Dios. El nombre alude a la naturaleza santa y justa, la gloria y a su poder, que habíamos dicho que es YWHW, ese es el nombre de Dios, no sabemos cómo se pronuncia. Su esperanza está en el Dios que tiene el poder de reconstruir la ciudad y hacer que los pueblos de la tierra le sirvan al Señor. Desglose. Debemos confiar siempre en el Dios eterno. Él nunca falla, siempre está presente y nos ha amado con amor eterno. Vivamos a la luz de esta verdad y no cesemos de hablar a la siguiente generación acerca de nuestro buen Dios. Que Dios siga levantando en cada generación un remanente que permanezca fiel a Él y su palabra, y que viva de una manera agradable a Él, siendo sal y luz, y proclamando la verdad a la siguiente generación. A menudo pensamos solo en nosotros y no en el legado que vamos a dejar por generaciones, pero no el legado de nuestros nombres o apellidos, sino el de la fe en Cristo para su gloria y para sus propósitos. Esto se lleva a cabo por toda la eternidad. Por todo ello, es vital que creas y afirmes las siguientes verdades. Primera, trabajemos para compartir con la siguiente generación la verdad de la palabra de Dios, para que puedan creer y confiar en el eterno y verdadero Dios. Es nuestra responsabilidad pasar el relevo a los que vienen detrás de nosotros. Vemos esto constantemente en la Escritura. Salmo 78 del 6 al 7. Debemos ser fieles en nuestra misión. Hay mucho en juego. Si no lo hacemos, el salmista entendió esto cuando
extremadamente afligido, tal como lo describe en los primeros versículos del Salmo 102, ya en el versículo 12 se sostiene la verdad de que Dios permanece para siempre. Por eso escribe para que las generaciones futuras sean testigos de lo que el Señor hará. 2. Podemos confiar y esperar en Dios siempre, ya que Dios se goza en rescatar a los que claman a Él. Él es eterno y nunca cambia. Por eso los suyos pueden estar seguros de que Él siempre estará allí, puesto que mirar y escuchar al que se acerque a Él de corazón, así sucedió con los israelitas en Egipto. Éxodo 2, 23 al 25. Con su pueblo en la cautividad en Babilonia, como lo describe Daniel 9. También con Cristo, cuando vino como el Mesías prometido, Lucas 4, 18 al 19, Isaías 61, 2. Y así sucederá cuando se desarrolle el resto de la historia, Isaías 61, 2 y 3. Dios escucha el clamor de los suyos y se goza en salvar y liberar. 3. Adoremos y sirvamos a Dios, porque Él es eterno, y podemos confiar en Él y acudir a Él. Darnos cuenta de su grandeza solo debe de provocar que nos rindamos a Él. La gloria sea a Él siempre. ¿No es esto a lo que Pedro se refirió en 1 de Pedro 2:9? Un pueblo adquirido por Dios para anunciar su grandeza y la salvación que Él brinda. Solo aquellos que se saben liberados, salvos y rescatados pueden adorar de esta manera. Solo el Dios eterno es digno de adoración. Un día todos adorarán a Dios, todos se rendirán ante Él, y a una voz adorarán al que vive por los siglos de los siglos. ¿Podemos imponer esto a los demás pueblos? No. Quien diga que las guerras por expandir el cristianismo son eficientes, es una mentira. No podemos imponer una religión, no podemos establecer una religión por decreto, y menos el cristianismo, porque establece claramente Jesucristo que esto debe de ser por conveniencia, por convención, por evangelización, por verdaderamente dar los argumentos para decir que es un culto y una fe cierta. Muy bien, vamos a ver las preguntas. Muy bien. La primera pregunta ya saben que es en español, la segunda es la de la versión inglesa. ¿Qué significa para ti confiar en Dios como Él quiere que confíes? Bueno, primeramente, para saber cómo quiere que confiemos en Él, debemos conocer la palabra. Si usted no conoce la palabra, pues no va a saber qué quiere Dios, Jesucristo, de usted. ¿Qué te viene a la mente cuando escuchas la palabra dinastía? Dinastía es un grupo, o es puede ser desde un equipo, o puede ser en su momento una familia que tienen un poder por mucho tiempo. Como decía ahí en el texto, por ejemplo, el ideal en el fútbol americano es ganar 3 Super Bowl seguidos. Pero el ideal de muchos equipos es tan solo llegar al Super Bowl. Y ese es precisamente lo que define las dinastías. En Estados Unidos, los Patriotas de Nueva Inglaterra pues ganaron 7 Super Bowls, entonces sí, eso sí podría ser una dinastía. Cuando te enfrentas a situaciones difíciles, pues lógicamente, ¿cómo buscas a Dios? Cuando te enfrentas a situaciones difíciles, ¿cómo buscas a Dios? En oración. De nada sirve que nosotros pensemos que somos autosuficientes si no entendemos que Él es eterno y todas las soluciones presentes, futuras y pasadas, Él las conoce. Entonces mejor a alguien que tenga
la posibilidad de verdaderamente ayudarlos. ¿Cómo habla este salmo sobre la obra de Dios en las generaciones futuras? Que debemos de transportarlas, que debemos de dar en su momento testimonio y debemos buscar que continúen. Porque si no continúan, pues simplemente no estamos cumpliendo, independientemente de la gran comisión, pues pareciera que entonces nos da vergüenza tener una fe. Muy bien, vamos a continuar. Versículos del 23 al 25. En el curso de mi vida acabó Dios con mis fuerzas, literal su fuerza. Me redujo los días. Por eso le dije, no me lleves, Dios mío, a la mitad de mi vida. Tú permaneces por todas las generaciones. En el principio tú afirmaste la tierra y los cielos con la obra de tus manos. Entonces hablamos de que es un Dios que creó todo. De los versículos 23 a 27 en esta sección del Salmo, se puede relacionar con la primera parte, versículos 1 a 11. El salmista se siente débil, sin fuerzas y moribundo, y compara su condición frágil con el poder y la eternidad divinas. Mientras los días del salmista se acortan, Dios fundó la tierra desde el principio, versículo 23. Además, los enemigos envejecerán, pero el Señor permanecerá para siempre, pues es Él mismo, y sus años no acabarán, versículo 27. En efecto, la fragilidad humana se contrapone a la grandeza divina, y esa convicción es fuente de esperanza y seguridad para el poeta. Recordemos que los salmos son poemas. Desglose. Si Dios es eterno y reina sobre todo en todas las generaciones, ¿cómo no aferrarnos a Él, vivir esperanzados en Él y depender del único que tiene siempre el control de todo? Dios nos ha dado la gran responsabilidad de comunicar a los que vienen detrás de nosotros estas verdades indispensables que vemos en la Escritura. Al mismo tiempo, sostenemos firmemente en el Dios eterno, inconmovible, incambiable y todopoderoso. Debe darnos esperanza y confianza en que todo lo que ha dicho y prometido será realidad. Por todo ello es vital que creas y afirmes las siguientes verdades. 1. Nunca debes olvidar que Dios es quien tiene el control sobre nuestras vidas, que dependemos de Él completamente y que fuera de Él no somos nada. Nótese cómo el salmista conoce que Dios es quien en última instancia tiene el control, reconoce que está bajo la mano poderosa de Dios. No duda ni un segundo de que Dios haya traído la aflicción de su vida. No obstante, no se queja, sino que lo usa para aferrarse, al igual al que vive desde siempre y para siempre. Y lo exalta en contraste con los versículos anteriores, los que se vieron en la sección anterior. Es grande, el salmista pasa a tener esperanza en las promesas de Dios y reflexionar sobre cómo todo redundaría en adoración a Él. Al hablar de su aflicción y de su fin, y de que su fin está cerca. 2. Reconozcamos que, sin lugar a duda, la fragilidad del hombre contrasta abismalmente con la eternidad de Dios. Nadie lo tiene más claro que el salmista, que le pide a Dios más días de vida
reconociendo que Él es el único que le da y que, a diferencia del salmista, Dios es eterno. Tal vez el salmista quería ver la obra de Dios a la que había hecho referencia Ezequías. También le pidió a Dios que le concediera más tiempo, y Dios lo escuchó. Isaías 38, del 2 al 5. El Señor le dio más años de vida y fue testigo de cómo Dios lo libró de los asirios. Isaías 38, 6. Pero más adelante, en el versículo 10, Isaías relata lo que el rey plasmó por escrito mientras estaba enfermo y luchando con esta aflicción. Se trata de algo bastante similar a lo que el salmista escribió en los versículos 23 y 24 de este salmo. A la mitad de mis días, cita, he de entrar por las puertas del Seol. Seol es el inframundo. Se me priva del resto de mis años, se cierra la cita. No obstante, Ezequías conocía a su Dios y sabía que podía clamar y aferrarse a Él, porque Él no es como nosotros. 3. Comprendamos plenamente las implicaciones de que nuestro Dios es eterno y de que reina sobre todo y sobre todos. El salmista tenía claro que su vida era temporal, que Dios era quien había creado todo de la nada. Eso se llama creación ex nihilo. ¿Cómo no depender de Él y reconocerle como el más grande, si nadie se le iguala? Todo depende de Él y es Señor y Rey sobre todas las cosas. Vamos a ver la siguiente pregunta. ¿Conoces en tu vida que Dios tiene el control de todo? Pues la realidad es que si nosotros vemos, sobre todo si somos creyentes, encontramos una correlación entre las cosas que nos pasan y nuestras creencias. Y muchas veces suceden cosas incomprensibles. No son coincidencias, sino que todo determina un plan. Y ese plan es el que nos toca a nosotros cumplir. ¿Cómo reflejan la creación y la historia la naturaleza eterna de Dios? En alguna ocasión fui a una conferencia sobre la ciencia y Dios y decían que es increíble la cantidad de componentes químicos que tiene todo y el equilibrio que hay en todo, y que no puede ser obra de la casualidad. Por eso aún científicos que estaban en ese simposio determinaban que debía de haber un Dios. Muy bien, vamos a ver ahora de los versículos 26 al 28. Ellos perecerán, pero tú permaneces. Todos ellos se desgastarán como un vestido, y como ropa los cambiarás y los dejarás de lado. Se oye medio feo, pero bueno. Pero tú eres siempre el mismo, y tus años no tienen fin. Los hijos de tus siervos se establecerán, y sus descendientes habitarán en tu presencia. Dios es ¿qué? Eterno. Muy bien. Versículo 28. Culmina el poema con una muy seria afirmación de fe. La conclusión de que la oración es que las generaciones futuras vivirán seguras delante de la presencia del Señor. El presente del salmista es de enfermedad y dolor. La realidad de la ciudad es la de destrucción y angustia.
Pero el Dios eterno intervendrá de forma transformadora para cambiar las calamidades personales y crisis nacionales en un futuro de esperanza y seguridad. La última palabra del Salmo no es de enfermedad y muerte, sino de seguridad y estabilidad. Este salmo, que está saturado de lirismo y gran belleza literaria, pone de relieve dos temas fundamentales. Uno, la fragilidad humana, y dos, la eternidad de Dios. Con gran maestría poética, el salmista presenta estos temas desde la perspectiva de la salud física y el bienestar político y social de la ciudad. El ser humano y sus vivencias son temporales. Dios, sin embargo, es permanente, sólido, eterno, estable, seguro y firme. El Dios de las Escrituras está tan interesado en el individuo como en la comunidad. En la epístola de los Hebreos, capítulo 1, versículo del 10 al 12, se alude a este Salmo 102, 25 al 27, cuando afirma la superioridad de Cristo sobre los ángeles, pues el Salvador es el eterno Hijo de Dios. Esa importante afirmación teológica destaca una vez más el tema de la eternidad de Dios, que para las iglesias cristianas, en la resurrección de Cristo, se pone disponible para los creyentes. El Dios eterno y estable se manifiesta en medio de las vivencias humanas para, como indica el Salmo, restaurar la ciudad de Sión, que puede ser símbolo de las iglesias y los creyentes, que deben de ser restaurados continuamente. Reflexión del libro 100 preguntas sobre Dios, manual de apologética práctica para el siglo XXI, de este año, de Antonio Cruz y Juan Valdés, editorial CLIE. Veremos la pregunta número 3. ¿Cómo Dios puede ser eterno? Nos dice que la comparación entre la idea de tiempo y la eternidad constituye uno de los problemas más difíciles de resolver para la teología, la filosofía y la ciencia. Quizás precisamente porque el conocimiento humano está limitado a tiempo y al espacio. El concepto de eternidad es ajeno a nuestra propia naturaleza material, finita. De ahí la dificultad de entenderlo completamente. No obstante, la Biblia nos habla con un lenguaje popular y sencillo acerca de la eternidad de Dios, afirmando que su existencia es desde el siglo y hasta el siglo, Salmo 92, que permanece para siempre y que su memoria es de generación en generación, Salmo 102, 12. En el libro de Eclesiastés se dice que Dios ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Eclesiastés 3:11. Y en el Nuevo Testamento se afirma también, cita, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años son como un día. Segunda de Pedro 3:8. Estas expresiones pretenden mostrar que la eternidad de Dios trasciende todas las limitaciones temporales humanas, que su infinitud es tal que puede prolongar hacia el pasado lo mismo que hacia el futuro, de manera que a pesar de que la divinidad llena el tiempo y se halla presente en cada parte de él, no está limitado al mismo, pues lo trasciende entre la eternidad o el no tiempo. El tiempo existe, pues, un contraste fundamental. Si nuestra existencia humana puede dividirse en pasado, presente y futuro, la de Dios, sin embargo, no puede someterse a semejante división. La eternidad del yo soy el que soy, Éxodo 3:14, se eleva por encima del tiempo creado, superando todas sus limitaciones, todas las sucesiones de momentos en un indivisible presente. Agustín de Hipona escribió que en el siglo V después de nuestra era, que el tiempo solo existe dentro del universo creado, pues como Dios está fuera del tiempo, para él
solo habría un continuo presente. En matemáticas puede también mantenerse la idea de que los números y las múltiples relaciones entre ellos existen como símbolos inmateriales con independencia del tiempo y por lo tanto podría decirse que son eternos. De la misma manera, la física cuántica ha puesto de manifiesto la necesidad que tienen las partículas subatómicas materiales de ser observadas por alguna mente inteligente para poder comportarse de una forma u otra, lo cual indicaría que al principio fue necesaria dicha mente cósmica, atemporal y observadora de la materia naciente para crearla. La psicología, por su parte, reconoce la experiencia de tantas personas que han sufrido la muerte clínica y que después de superarla volvieron a la vida, coincidente en referirse a la eternidad como de una existencia temporal. El físico, matemático y astrónomo inglés del siglo XVI, Sir Isaac Newton, refiriéndose a Dios, escribió, cita: «Si el Eterno es infinito, omnipotente y omnisciente, es decir, Él permanece desde la eternidad hasta la eternidad, y Él está presente desde el infinito hasta el infinito. Él gobierna todas las cosas y sabe todas las cosas que suceden o pueden suceder». Fin de la cita. Sin embargo, esta manifiesta fe en un Dios que caracterizó a Newton no se da en muchos de sus colegas modernos. Algunos se esfuerzan en proponer hipótesis que hagan innecesaria la creación del cosmos y por lo tanto la del Creador. No obstante, hasta el presente, todos los datos aportados por la cosmología apuntan en la dirección de un comienzo en la materia de la energía, del espacio y del tiempo. La Biblia enseña que Dios, como ser necesario, incausado e inmutable, tuvo el propósito eterno de crear el mundo y a los seres vivos. No hubo ningún cambio en él. Cuando ese propósito se materializó como un acto de su propia voluntad, por lo tanto la eternidad, el no haber tenido un origen o causa, es uno de los atributos divinos sin los cuales Dios no sería Dios. Desglose. El carácter de Dios es una magnífica noticia para los que creemos en Él y le seguimos porque implica que viviremos con Él para siempre. Dios es la fuente de vida y la vida que Él le da a sus hijos es eterna porque Él es eterno. Por eso debemos estar seguros y firmes en Él. Si lo tenemos a Él, tenemos la vida. Si no, no tenemos nada. Primera de Juan 5:12. Por la misma razón, nada nos podrá servir de separar de su amor. Romanos 8:35-39. Qué gran confianza, esperanza y certeza podemos y debemos tener en nuestro Dios eterno. Por todo ello, es vital que creas y afirmes las siguientes verdades. 1. Sin Dios en nuestras vidas no tendremos esperanza alguna. Esta es una tremenda y aleccionadora realidad. Todo va a pasar rápidamente, incluyendo las personas, los cielos y la tierra. Todo tiene fecha de caducidad, pero no así Dios, que es eterno. Todo está en un proceso de muerte, de dejar de existir, tal como lo conocemos. Los cielos pasarán. Mateo 24:35, que es algo que el Salvador nos hizo referencia con anterioridad. Salmo 102:28. El salmista, Los cielos son obras de Dios. Salmos 19:1. Pero van a pasar, dando paso a una creación, a una nueva creación, cuando llegue el fin. Cuando todo sea consumado, tendremos cielos y tierras nuevas. Segunda de Pedro 3:13. Será como cambiarse la vestimenta, tal como lo describe el salmista. De nuevo observará el contraste. Mientras todo pasa, Dios permanece.
Esta misma idea se refleja en el Nuevo Testamento, cuando el autor de Hebreos cita este salmo, Hebreos 1 del 10 al 12. 2. En contraste con la temporalidad, la inestabilidad y dependencia y el constante cambio del hombre en todas las cosas de este mundo, nuestro Dios es eterno, plenamente estable, no depende de nada ni de nadie y nunca cambia. Él es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Hebreos 13:18. El hecho de que se hable de permanencia de Dios nos muestra que Él es inmutable y soberano. Él permanece para siempre, nosotros no. Por eso, Él es nuestra esperanza, a diferencia de nosotros. Dios permanece inmutable, no envejece, no crece en sabiduría ni se vuelve más frágil o más inteligente. Dios no envejecerá ni perderá poder o soberanía. No está sujeto al tiempo. Él es y será, ha sido el mismo siempre. ¿Qué manera de transmitir confianza y seguridad a sus hijos? Ante la incertidumbre e inestabilidad de este mundo, su palabra nos anima a confiar radicalmente en Él. 3. Los hijos de Dios están seguros en Él, puesto que no vivirán para siempre con Él. Puesto que vivirán para siempre con Él, dependiendo de Él y sirviéndole por los siglos de los siglos. Él va a cumplir su propósito, por lo que los santos de Dios no perecerán eternamente, sino que vivirán para Dios y su gloria por siempre. Dios nunca abandona a sus hijos, nunca nos cambiará ni se olvidará de sus promesas. Él es constante porque es eterno y vive para siempre. Muy bien, vamos a ver ahora las últimas preguntas. Muy bien. ¿De qué manera se refleja en tu vida que tienes la esperanza puesta en el Dios eterno? Si somos creyentes realmente, pues simple y llanamente creemos escatológicamente que vamos a tener una vida eterna. Ese es el objetivo de lo que fue el Evangelio. ¿Cómo puede ayudarnos a afrontar la incertidumbre en nuestras vidas el saber que Dios nunca cambia? Las personas que son más ignorantes son volubles. De repente un día dicen una cosa y luego dicen otra cosa. Pero Dios, por eso se escribió la Biblia, para que aparezcan lo que es Dios, lo que hizo, muy objetivamente, y eso es precisamente lo que debemos nosotros comprender. ¿De qué manera influye la eternidad en la forma en que vives cada día? Si pensamos que Dios es eterno y nosotros vamos a ser eternos, pues esto realmente no nos interesa tanto, porque sabemos que al final de cuentas, en Dios tiene el control y Él sabrá cómo vamos a poder ser felices en esta y en la otra vida. ¿Cuáles son algunas maneras prácticas en las que podemos demostrar una perspectiva eterna de vida? Vivir el Evangelio. Si ustedes realmente viven el Evangelio, obedecen los mandamientos que dejó Jesucristo, pues entonces estamos más cerca de lo que es ese momento, ese reino de eternidad. Todos Salmos 102, 12. Pero tú, Señor, reinas eternamente. Tu nombre perdura por todas las generaciones. Salmos 102, 12. Amantísimo Padre, te damos gracias porque tú has permitido que podamos en su momento hacer esta clase, transmitir el mensaje de que tú eres eterno, y para que realmente el ser humano llegue a la eternidad, necesita estar adherido a ti, ser tu hijo. De otra forma, la muerte será el fin de todo.
Por eso muchas personas son fatalistas, se deprimen, más cuando se acerca ese fin. Nosotros, en cambio, vemos que la muerte no es la terminación de todo. Todo esto, Señor, te lo pedimos y agradecemos en el sagrado nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Nos vemos el próximo domingo.